Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes. Dios les bendiga a todos. Les presentamos nuestra lección bíblica que está en el expositor bíblico La Fuente. La lección para el día de hoy es la 21, Vivir por la fe en Cristo Jesús. El texto central de esta lección dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2 y verso 4. Así que vamos a estar estudiando esta lección de cómo es vivir por la fe en Cristo Jesús. El pensamiento central de esta lección dice de la siguiente manera: todo aquel que profesa ser cristiano tiene que vivir por la fe de Cristo Jesús. Así que espero que Dios te hable a través de esta palabra. Dios te bendiga. Como parte de la introducción para esta lección que se titula Vivir por la fe en Cristo Jesús, vamos a estar viendo cómo este título representa una de las más importantes órdenes de parte de Dios para su pueblo a través de todos los tiempos. Se le exige a Israel que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, que tenga fe, que confíe, que ponga su seguridad en Jehová Dios. Y nos da varios ejemplos en Deuteronomio 6:4, Mateo 8:10, Marcos 12:29, el Salmo 4:8, el Salmo 27:3, el Salmo 112:7. Aquí tenemos el 27:3, dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. A la iglesia del Señor se le dan las mismas instrucciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22 también nos da en Hechos capítulo 16, verso 5, que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. En Efesios capítulo 4 y verso 13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses 1:27 nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, y tantas otras referencias que hay que nos hablan sobre la fe. A cada creyente en particular se le exhorta a vivir en la fe de Cristo Jesús y por la fe. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Más que dice la palabra, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Esa es la fe salvadora, la que cree que Cristo es el Hijo de Dios. De igual manera, en Mateo 15:28 tenemos ejemplos de cómo Jesús alabó la fe de una mujer. Le dijo: oh, mujer, grande es tu fe, ¿verdad? Y su hija fue sanada. Así que tenemos que tener fe, porque la fe tiene que ver primeramente con nuestra salvación, luego tiene que ver para que en nosotros se puedan dar milagros y sanidades, ¿verdad? En tercer lugar, sin fe es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos 11:6. En cuarto lugar, todo lo que se hace sin fe es pecado, según Romanos 14:23. Entre otras acciones celestiales que están
íntimamente relacionadas con esta virtud de parte de Dios es que somos justificados por medio de la fe, según Romanos 5:1. La Biblia es clara que además la fe sin obras es muerte, en Santiago 2:20. Se sigue añadiendo que a través de nuestra vida cristiana nuestra fe será probada y entre otras tantas cosas podemos expresar que es la fe la victoria que vence al mundo. Amén. Así que vamos a estar viendo estas tres partes. La primera parte va a hablar sobre la fe, la segunda parte, la resurrección de Lázaro y la tercera parte, la fe del centurión. La primera parte de esta lección va a definir lo que es la fe. Según el diccionario Vox de la lengua española, se define fe como la virtud teologal, o sea, de parte de Dios, por la cual creemos las cosas reveladas por Dios. También se define la fe en la Biblia como esa gracia mediante la cual Dios capacita al ser humano para creer en su persona y confiar plenamente en sus promesas. El escritor de los Hebreos, que es desconocido, nos dice en el verso 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, esa seguridad que se tiene de parte de Dios para estar confiados en aquello que se nos ha prometido. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Usted tiene confianza en su esposa o su esposo. Usted tiene fe en su trabajo porque le ofrece cierta seguridad económica. Usted tiene fe en sus hijos, tiene fe de que cuando ponga la llave en el auto va a encender. Y el verso 1 también nos dice que la fe es la convicción. En otras palabras, esa idea religiosa, ético-política, en la cual giran tus creencias en esta sociedad. Eso es convicción, estar seguro de. Muchas personas mueren por sus ideales y se les llama héroes. Otros, por el contrario, le llaman fanáticos y algunos ignorantes. La fe es esa convicción que poseo de algo que ahora mismo no estoy viendo o palpando. No tengo dudas en lo que espero, pero no lo veo en esos instantes. La salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, la sanidad de mi cuerpo, el milagro que estoy esperando relacionado a mi familia, todo eso se va a lograr por medio de la fe, ¿verdad? Así que este verso tiene varias versiones que podemos leerlas para que usted entienda que la fe es el fundamento principal de la vida cristiana. Aquí entonces la lección le presenta algunas definiciones de la fe, versiones bíblicas, donde nos dice que la fe es el fundamento o firme persuasión de las cosas que se esperan, que es la sustancia de las cosas y la demostración que no se ven, ¿verdad? Así que en diferentes Biblias el concepto es el mismo. El verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, desde Abraham hacia acá vemos diferentes hombres de Dios que demostraron esa fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que vemos, lo que nos rodea, fue creado por Dios, es por la fe y fue por fe. El verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, la vida cristiana está fundamentada en esa confianza y completa entrega a Dios. Todo gira alrededor de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Usted tiene que creer que existe Dios, usted tiene que creer en la obra salvadora de Jesucristo, porque es esa fe la que va a premiarte, porque Él es galardonador de los que le buscan. Nos tocó vivir una guerra que no se lucha con armas, sino con la fe en Cristo Jesús. Esta es una de las historias más conocidas de la Biblia y está en el Evangelio de Juan capítulo 11, que habla sobre la resurrección de Lázaro. En los versos a continuación dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y continúa diciéndole, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú
me has enviado. En esta parte de la lección vemos a dos hermanas que han perdido a su hermano Lázaro, el cual estaba muy enfermo. Ellas habían enviado a buscar a Jesús, pero Jesús les dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo del Hombre fuese glorificado. Así que en medio de esta situación, finalmente Lázaro muere. Jesús llega 4 días después y las hermanas comienzan a recriminarle. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Cristo le responde claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Fíjese que el elemento principal era la fe. El hombre había enfermado, había muerto. Ahora el milagro iba a ser mucho más grande porque la fe que había que ejercitar para crear un milagro mucho más grande era extraordinaria. Así que Jesús les pide que lo lleven a la tumba de Lázaro para estar allí. En aquel entonces Jesús se para frente a la tumba y, gloria al Señor, llora ante la tumba de Lázaro completamente conmovido. Estaba en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tu fe tiene que ser más grande que las circunstancias que ves. Primero hay que quitar el obstáculo que impide que veas la gloria de Dios. Dice el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué Jesús expresa estas palabras? Porque quería que la gente que estaba a su alrededor creyeran que Él era el Hijo de Dios. Se iba a producir un milagro poderoso de resurrección ante aquellas personas. Entonces Cristo clama a gran voz, Lázaro, ven fuera. De inmediato el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Hoy Dios te dice, quita el obstáculo que impide tu fe, quita la duda, quita el temor, quita todo aquello que puede impedir que veas el poderoso milagro de Cristo para que resucites a una vida nueva en Cristo Jesús. La tercera parte de esta lección tiene como tema la fe del centurión. En este escrito en particular, vemos a Jesús entrando en Capernaum y vino a él un centurión y le dice en el verso 5, ¿verdad? En el 6, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y terminó diciéndole, ve y como creíste te sea hecho. Un centurión era el encargado de una compañía de soldados bajo el imperio romano y va donde Jesús a pedirle que sane a su criado que está enfermo. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Pero este hombre rehuyó humildemente el ofrecimiento de Jesús, indicando que se sentía indigno de un honor tan grande. Le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre reconoció la autoridad divina y reconoció que aunque él también era un hombre bajo autoridad y tenía
soldados bajo sus órdenes y le decía lo que tenían que hacer, reconoció que la autoridad de Jesús iba por encima de la autoridad que él podía tener sobre sus soldados. Así que Jesús expresa su asombro ante esta clase de fe y le dice que no había hallado fe semejante como aquella en todo Israel. Di la palabra. Este hombre creyó por fe que la palabra de Jesús era suficientemente poderosa para sanar a su criado sin necesidad de estar presente en el lugar donde estaba su criado enfermo. Entonces Jesús explica, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Jesús lo que está indicando es que el ministerio a los gentiles se iba a iniciar en el futuro y que esta fe que se iniciaba con este centurión y con otros que se acercaron a Jesús y creyeron en él, se iba a expandir, amén, a través de todo el mundo. La fe es una confianza viva y activa en Jesús y es la exigencia básica para entrar al reino de Dios. Después de esto, Cristo le dice al centurión en el verso 13, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios recompensa la fe. Como el centurión, usted puede estar seguro de su respuesta cuando ore con fe. Entonces el maravilloso poder de Dios se le revelará por medio de Jesucristo. Tenga fe en Jesús. Hemos estudiado esta lección de vivir por la fe en Cristo. Es frecuente que los creyentes hablen de la fe como algo que es poderoso en sí mismo. Tal como hemos visto en la lección de hoy, la fe es algo sencillo. Mientras más sencilla sea tu fe, más grandes serán tus victorias. La Biblia dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, muévete y se moverá. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tan sencillo como creer que Dios es quien Él dice ser y después concurse a partir de esa creencia, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dios honra su palabra. Cuando nos decidimos a vivir por fe, damos lugar a que Dios obre en nuestras vidas. Muchas veces las personas tratan de invocar su fe, olvidando que ésta tiene sus raíces en su relación con Dios. Mientras más le busquemos, más lo conocemos. Cuanto mejor lo conozcamos, tanto más fe tendremos. Dios nos recompensará cuando lo busquemos de corazón. Si hemos perdido nuestra fe, debemos orar como los discípulos y pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. E incluso decir como aquel hombre, Señor, ayuda en mi incredulidad. Si crees, verás la gloria de Dios. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Que nuestra fe esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe.